Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy vamos a ver el tema cuadriláteros. Yo sé que muchos de ustedes ya saben que es un cuadrilátero, ¿verdad? Es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Eso es obvio. Sin embargo, hay diferentes tipos de cuadriláteros y hoy vamos a aprender a clasificarlos. Vamos a comenzar con un ejemplo para ir entendiendo cómo están formados y cuáles son las características de un cuadrilátero. Fíjense bien, acá tengo el ejemplo 1.1. Me dice, observe el cuadrilátero ABCD y conteste lo siguiente. Fíjense bien, este es el cuadrilátero ABCD. Esto hace referencia a los lados, ¿verdad? A los lados del cuadrilátero. Entonces, este es el cuadrilátero ABCD. Ahora, veamos las preguntas, porque me dice conteste lo siguiente. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el segmento AD? Fíjense bien, este es el segmento AD. Esa es la primera pregunta. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices? Ya ustedes saben que es un vértice, que es un lado, que es un ángulo. Eso ya lo saben. La pregunta del inciso B dice, ¿qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el segmento AD? Y luego tenemos qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A. Y la última pregunta, ¿qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado con el ángulo A? No sé si alguien quiere contestar la primera pregunta. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el segmento AD? Aquí veo que alguien tiene levantada la mano. Permítanme. A ver. Tengo a Dayana Murillo. Encienda su micrófono, Dayana. Y La primera pregunta, el lado AD coincide con el BC. ok, ¿qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el lado AD? ¿Cuáles son esos, Dayana? Yo creo que es el BC. El BC, Sí, el lado BC, según usted, coincide con el vértice AD. sí. Muy bien, vamos a ver si es cierto. ¿Alguien más? Tengo a José Isaac. Encienda su micrófono, José Isaac. El lado AB, AD y DC coinciden con los vértices. A ver, el lado BC coincide con el vértice con AD. Ah, no. Solamente coincide AB y AD. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Ok, no hay nadie, ¿verdad? Bien, vamos a ver la respuesta. Fíjense bien. Voy a leer de nuevo la pregunta. ¿Qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el lado o con el segmento AD? El segmento AD es este. Entonces, los lados que coinciden con, con los vértices de AD sería el primero, que sería AB. Este coincide con este vértice. Y el segundo sería AB y DC. Bien, les pregunto que si estaban seguros porque algunos estudiantes tienden a confundir vértice con lado. Acordémonos que la pregunta decía qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices. Cuando dice los mismos habla de dos vértices que tiene el segmento AD. El segmento AD tiene dos vértices, un vértice en A y un vértice en D. Entonces los lados que coincidían eran AB y DC. Entonces ahí tenían la respuesta, ¿verdad? Solo que no estaban seguros Dayana y José. Hay que estar seguros. Entonces acordémonos, los vértices son los puntos, ¿verdad? Vértice A, vértice B, vértice D y vértice D. Y los lados es el lado AB, BC, CD y AD. Entonces me decía que el segmento AD, ¿cuáles son los lados que coincidían con los vértices que tenía este segmento? Tenía vértice en A y vértice en D. Entonces los lados que coincidían eran AB y DC. Ahora veamos
la siguiente pregunta. ¿Qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el segmento AD? A ver, ok. Abby, encienda su micrófono. Creo que el lado BC. Solamente ese. Sí, ¿verdad? El lado BC no coincide en ningún vértice con el AD, porque está aquí abajo, ¿verdad? Y los vértices que tiene el lado AD serían vértice en A y vértice en B. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Abby fue la que respondió, ¿verdad? Sí. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? ¿Qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? A ver, ¿quién quiere contestar? Vamos a ver. José Isaac. El ángulo B y el ángulo D. Ajá. Comparten un lado con el ángulo A, ¿verdad? Este ángulo que está acá comparte este lado con el ángulo A. Y este ángulo que está acá también comparte un lado con el ángulo A. Muy bien, excelente. Ahí está. El ángulo B y el ángulo D comparten el segmento AB y el segmento AD con el ángulo A respectivamente. Muy bien. Y ahora la última pregunta. ¿Qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado con el ángulo A? Vamos a ver, Dayana Murillo. El C. Dayana, casi no le escucho, Dayana. Creo que los auriculares que tiene, por eso es. Hable un El poco C, más. profe. No, Dayana, si alguien más contesta, no podemos Profe, así, ¿verdad? Dayana dijo el C. Sí, No profe, puede el C. contestar alguien más. ¿Ven por qué tengo que silenciarlo? Porque la pregunta era para Dayana, ¿verdad? Si yo no les autorizo a los demás, no tienen por qué encender su micrófono. Dayana, conteste. El C, profe. Muy bien, veamos la respuesta. Ahí está. El ángulo C no comparte ningún lado con el ángulo A. Fíjense bien, entonces, estas son simples preguntas de un cuadrilátero, ¿verdad? Un cuadrilátero está compuesto por 4 lados, también está compuesto por 4 vértices. Ya tenemos o acabamos de establecer las relaciones que pueden haber entre sus lados y sus vértices. Entonces, con estas preguntas ya nosotros estamos preparados para pasar a la clasificación de los cuadriláteros. Hay que tener esto claro. ¿Por qué iniciamos con este ejemplo? Porque algunos estudiantes todavía confunden un ángulo con un vértice, confunden un lado con los ángulos. Entonces hay que tener bien claro eso. Entonces vamos a ver la siguiente. En un cuadrilátero, dos lados son adyacentes si coinciden en un vértice. Por ejemplo, fíjense bien, ¿qué lados son adyacentes? Por ejemplo, si se fijan ustedes, aquí me aparecen unas flechitas, ¿verdad? Aquí me dice que este lado que está acá es adyacente con este porque coinciden en este vértice. Y que este lado que está acá, el de abajo, es adyacente con este que va hacia arriba porque coinciden en este vértice. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando son lados adyacentes. Ahora, el lado de abajo, este no es adyacente con el lado de arriba. ¿Por qué? Porque no coinciden en ningún vértice. Fíjense bien, este lado no coincide con este en un vértice. Los que se encuentran son los lados que están seguidos. Entonces, este lado con este sí son adyacentes. Igual este con este de arriba. Dos lados son opuestos si uno coincide en un vértice. Dos lados son opuestos si no coinciden en un vértice. Entonces, el lado de arriba es opuesto con el lado de abajo porque no coinciden en ningún vértice, ¿verdad? Eso se refiere, ¿verdad? Este lado de arriba es opuesto con el de abajo. Igual, este lado del lado derecho es opuesto al del lado izquierdo porque no coinciden en ningún vértice. Estos son lados opuestos y estos eran adyacentes. Ahora veamos los ángulos. Dos ángulos son adyacentes y comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo que está en color naranja es adyacente con este porque están compartiendo este lado. Y este de naranja es adyacente con este de acá porque están compartiendo el lado de arriba. Esos son ángulos adyacentes.
Y también tenemos ángulos opuestos. Dos ángulos son opuestos si no comparten un lado del cuadrilátero. Entonces, este ángulo es opuesto con este de acá. Y este es opuesto con este de acá. Esto de los ángulos opuestos es fácil deducirlo. Solo vemos si están en esquinas opuestas, entonces son ángulos opuestos. A eso se refiere, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que es una esquina opuesta. Entonces, con eso podemos definir cuándo un lado es adyacente, cuándo es un lado opuesto, y cuándo un ángulo es adyacente y cuándo un ángulo es opuesto. Ahora veamos el ejemplo 1.2. En el ejemplo 1.1, identifique lados adyacentes al lado CD y lado opuesto al lado CD. Aquí habla del ejemplo 2.1, entonces aquí les puse la figura para que ustedes la puedan observar. El inciso A me pide que encuentre los lados adyacentes al CD. ¿Cuáles serían los lados adyacentes al CD? A ver, ¿alguien que quiera participar? Ok. Tengo a Ilén. Encienda su micrófono, Ilén. Sería el lado AD y el lado BC. Muy bien. Esos serían los lados adyacentes, ¿verdad? Al lado CD sería el lado AD y el lado BC. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Los lados adyacentes al CD son AD y BC. Y aquí me aparecen, miren. Son adyacentes al lado o al segmento CD. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lado opuesto al CD? ¿Cuál sería el lado opuesto? ¿Alguien? Vamos a ver. José Romero, encienda su micrófono. Permítame, creo que tengo desactivado el... No, sí está activado. José. Sería AB, ¿verdad? Ajá, ese sería el lado opuesto, ¿verdad? Fíjense bien, el lado opuesto al CD sería uno que no comparten vértice, ¿verdad? Entonces sería el lado AB. Ese sería el lado opuesto. Entonces, si se fijan, no está difícil identificar cuántos son lados opuestos y ángulos opuestos. Veamos el siguiente ejemplo. Acuérdense que si alguien tiene alguna duda, yo me puedo regresar y volver a explicar, ¿verdad? Solo levanten la mano y lo dicen. Y aquí tenemos algunas definiciones, ¿verdad? El cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Fíjense bien, aquí tenemos, este lado es opuesto con este y este es opuesto con este. Entonces, a esto le llamamos paralelogramo. Es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos. Fíjense bien, este es opuesto con este y este es opuesto con este. A eso le llamamos paralelogramo. El cuadrilátero con solo un par de lados opuestos paralelos se llama trapecio. Si ustedes se fijan, en este tenemos dos pares de lados opuestos que son paralelos. Paralelos, ¿qué significa? Que van en la misma dirección. Fíjense bien, aquí tenemos una flechita y una flechita. Estos dos están en la misma. Acuérdense, se acuerdan de las rectas paralelas, ¿verdad? Que estaban en la misma dirección. Entonces, aquí tenemos un par de lados paralelos y acá tenemos el otro par de lados paralelos. Por eso aquí me aparecen dos flechitas. ¿Se acuerdan que utilizábamos esas flechitas para identificar las rectas paralelas? Con eso las marcábamos, ¿verdad? Significa que esta recta es paralela con esta y que esta de las dos es paralela con esta. Entonces, tiene dos pares de lados paralelos. Por eso lo llamamos paralelogramo. En cambio, este solo tiene un par de lados paralelos opuestos. Entonces, a este le llamamos trapecio. Cuando solo tiene un par de lados opuestos paralelos se llama trapecio. Y existe el caso en el que no hay ningún par de lados opuestos paralelos. A esto le llamamos trapezoide. Por ejemplo, si nos regresamos, vemos que este que estaba acá era un trapezoide porque ninguno de los lados están paralelos, ¿verdad? Entonces esa sería alguna clasificación de cuadriláteros. En este caso estamos viendo paralelogramo, trapecio y trapezoide. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Qué es un trapecio? Es un paralelogramo, es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Solo tiene un par de lados. Y el trapezoide no tiene ningún lado opuesto paralelo, ¿verdad? Todos van en diferente dirección. A eso se refiere. Ahora veamos otra clasificación. Ahorita vimos trapezoide no tiene sin lados paralelos. El paralelogramo tenía dos pares de lados paralelos. Y el trapecio que solo tenía dos lados paralelos, ¿verdad? Entonces, vemos que los paralelogramos se subdividen en cuadrados. Obviamente todos saben que es un cuadrado, ¿verdad? Es una figura geométrica con cuatro lados iguales.
Luego tenemos, y un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, ¿verdad? Acordémonos que ángulos rectos son ángulos de 90 grados. En cada esquina de un cuadrado hay un ángulo de 90 grados. Luego tenemos el rectángulo que tiene lados iguales 2 a 2. Significa que el lado derecho con el izquierdo son iguales y el de arriba con el de abajo son iguales. En este caso también forma 4 ángulos rectos, ¿verdad? Y también tenemos el rombo. El rombo tiene 4 lados iguales, sin embargo se diferencia del cuadrado en que los ángulos no son de 90 grados. Al no ser de 90 grados, tenemos que el ángulo de arriba con el de abajo son iguales y el de derecho con el lado izquierdo también son iguales. Sin embargo, se diferencian con los de arriba por tener medidas diferentes, ¿verdad? Las características del rombo las vimos en séptimo grado cuando aprendimos a trazar la bisectriz. Si estuvieron conmigo el año pasado deben acordarse de eso, ¿verdad? Que era cuando trazábamos la bisectriz de un ángulo y utilizábamos las características del rombo. Entonces, los cuadriláteros se dividen en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Y los paralelogramos se dividen en cuadrado, rectángulo y rombo. Bien, pasemos a la siguiente. Fíjense bien, ejemplo 1.4. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Demuestre que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Acuérdense que este igual con esta virgulilla me dice que es congruente, ¿verdad? Eso lo utilizo para expresar congruencia. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando me piden que demuestre, debo formular una hipótesis y una conclusión. La hipótesis me va a aparecer de aquí, ¿verdad? Entonces, la hipótesis sería, se trazará la diagonal AC del paralelogramo ABCD para facilitar la demostración, ¿verdad? Trazar esta diagonal me permite facilitar la demostración. Muy bien. Primero voy a copiar la hipótesis. ¿La hipótesis de dónde la voy a formar? De la misma información que me dé el ejercicio. Entonces el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, eso sería la hipótesis. Y la conclusión sería, triángulo ABC es congruente con triángulo CDA. Esa sería la conclusión. Ahora voy a aplicar la demostración basado en los lados y las características que tienen los lados y los ángulos de este paralelogramo. Primero comenzamos con las afirmaciones y las justificaciones. Entre el triángulo ABC y el triángulo CDA existen las siguientes afirmaciones y justificaciones. La primera, fíjense bien, el lado AB es, acuérdense que estas dos líneas significan paralelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos rectas paralelas y perpendiculares? Entonces, estas dos líneas me indican que son paralelas, ¿verdad? Entonces, el lado AB es paralelo. ¿Con quién es paralelo el lado AB? Fíjense bien. ¿Qué otro tiene las dos flechitas? Fíjense bien. Ahí estaba. Bueno, aquí vamos a ver. Dayana Murillo. Encienda su micrófono, Dayana. Dayana Murillo, encienda su micrófono. Pero aquí está. Ahora sí. Con el lado CD. Ah, ahí está, DC o CD, ¿verdad? No importa el orden en que los nombres. Si ustedes se fijan, es paralelo porque aquí lo tenemos marcado. Miren, las dos flechitas me indican que son paralelos. ¿Por qué digo que son paralelos? Por hipótesis y definición de paralelogramo, ¿verdad? La definición de paralelogramo me dice que dos lados que son opuestos en un paralelogramo son paralelos. Ahora veamos la siguiente. AD es paralela a BC. También por hipótesis y definición de paralelogramo, porque me dice que en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos o son congruentes. Y la número 3, tenemos la número 3, el ángulo BAC. ¿Cuál sería el ángulo BAC? Fíjense que cuando noté en el examen que tienen problemas ustedes, cuando digo ángulo BAC, me refiero a este ángulo que está acá. Para que ustedes lo identifiquen, porque vi que tenían problemas para identificar. Cuando digo ángulo BAC, se refiere a este ángulo que está aquí. Se dice ángulo B, permítanme, no es este.
Voy a borrarlo, que no lo hice bien. Siempre que me diga o me mencione un ángulo y me menciona 3 letras, la letra de en medio es donde está el vértice, ¿verdad? Entonces, si dice ángulo BAC, se refiere a este ángulo que está acá. Entonces, ¿dónde está el vértice? El vértice está siempre en la letra que está en medio, ¿verdad? Entonces, en este caso, la letra que está en medio es la letra A. Entonces, ahí es donde va a estar el vértice. A esto se refiere. Este es el ángulo BAC. ¿Cuál es? A este ángulo se refiere. Ese es el ángulo BAC. Entonces, en este caso me dice que el ángulo BAC, que es este que estoy marcando acá, lo voy a marcar aquí y voy a borrar la otra línea para que ustedes vayan identificándolo. Creo que ahí es donde tenían dificultades. Miré que en el examen confundían. Entonces me dice que el ángulo BAC es congruente con el ángulo DAC. ¿Cuál sería entonces en este caso el ángulo DAC? Sería este que está acá. DAC. ¿Qué significa que es congruente? Por ser ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan de los ángulos que eran internos y alternos? Entonces tenemos el BAC con el DAC. Y abajo tenemos el BCA, que sería este que está acá, el BCA. Tenemos el BCA, que es este que está aquí. Fíjense bien, BCA, y me dice que es congruente con el DAC, que sería DAC. Vamos a marcar las parejas de ángulos para que ustedes sepan cuáles son congruentes con cuál. Entonces, creo que hice mal esa línea, permítanme. Bien, entonces, ángulo BAC. ¿Cuál es el BAC? Es este, ¿verdad? BAC es este que está acá. BAC es este. Entonces le vamos a poner una rayita. Este significa que es congruente con el DCA. ¿Cuál es el DCA? Es este que está acá. Significa que deben tener la misma medida. Voy a hacer más pequeña esta línea para que se vean iguales. Ahí está. Entonces, este es congruente con este, por eso les ponemos la misma rayita. El BAC es congruente con el DCA. A eso se refiere. Y también dice que son ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan de los ángulos alternos externos y alternos internos? Cuando veíamos ángulos entre rectas paralelas. Aquí, ¿quiénes son las rectas paralelas? Es esta que está aquí y esta que está acá. Estas son las rectas paralelas. El lado de arriba del paralelogramo y el lado de abajo. Entonces, los ángulos alternos internos sería este que es el BAC y este que es el DCA. Por eso les ponemos una rayita porque tienen la misma medida. Ahora en el inciso 4 me dice que el BCA, estamos hablando de este que está acá, es congruente con el DAC. Entonces a este le vamos a poner 2 rayitas porque significa que tiene la misma medida con este que está aquí arriba. Entonces este es congruente con este. Este ángulo es congruente con este y este es congruente con este. ¿Qué significa? Que tienen la misma medida por ser ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas. Ahora veamos la número 5. El lado AC es igual a el lado CA. ¿A qué se refiere? A esto que está acá, ¿verdad? AC es igual a CA. Es la diagonal que trazamos en el paralelogramo, ¿verdad? Acordémonos que esta diagonal no existía y la trazamos para poder hacer las afirmaciones y las justificaciones y llegar a la conclusión de que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, el lado AC debe ser igual que el mismo lado CA, por congruencia del mismo segmento, ¿verdad? Y tenemos el número 6. Entre el triángulo ABC
es congruente con el triángulo CDA. ¿Por qué decimos? Por la afirmación 3, la afirmación 4. La afirmación 3 mencionaba los ángulos, la 4 de los otros ángulos, y la 5, y el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Teníamos ángulo, lado y ángulo. Aquí está, ángulo, lado y ángulo. Igual en el otro, ¿verdad? Ángulo, lado y ángulo. Que eran los criterios de congruencia de triángulos. Muy bien. Y ahora tenemos la número 7. Bueno, creo que ahí termina, ¿verdad? Ah, sí, porque ahí está la conclusión. Decíamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por todas las anteriores. Entonces, se acaba de demostrar que la diagonal de un paralelogramo descompone a este en dos triángulos congruentes. Entonces, ¿cómo sabemos si es un paralelogramo? Si al trazar la diagonal, los dos triángulos que se forman son congruentes. Son congruentes quiere decir que sus ángulos alternos internos son congruentes y que la diagonal es congruente, ¿verdad? A eso se refiere. De esa manera pudimos saber si este cuadrilátero era un paralelogramo. A partir del paso 6 de la demostración anterior se deduce que el lado AB es congruente con el lado CD y el lado AD es congruente con el lado CB, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. El ángulo B es congruente con el ángulo D, que es este que está acá, y el ángulo A es congruente con el ángulo C, por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Para ver mejor que el ángulo A es congruente con el ángulo C, tiene que considerar la otra diagonal del paralelogramo ABC, que también lo divide en dos triángulos congruentes, triángulo ABD y triángulo es congruente con triángulo CDB. Entonces, si trazamos esta otra diagonal, vemos que este triángulo también es congruente con este triángulo, ¿verdad? En ese caso sería triángulo ABD y triángulo CDB. A eso se refiere. Entonces, decíamos que si trazábamos la otra diagonal en el paralelogramo, los triángulos que se formaban también eran congruentes. En este caso, el triángulo ABD era congruente con el triángulo CDB. En el cuadrilátero ABC es un paralelogramo, entonces, si este cuadrilátero es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son congruentes. ¿Cuáles eran esos lados? El lado AB era congruente con el lado CD y el lado AD era congruente con el lado BC. Y aquí están las rayitas que me identifican que son congruentes, ¿verdad? También podemos decir que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Quiénes eran los ángulos opuestos? El ángulo B con el ángulo D tienen la misma medida porque son ángulos opuestos. Y el ángulo A con el ángulo C también tienen la misma medida porque son ángulos opuestos. Entonces, en un paralelogramo tenemos estas dos características, ¿verdad? Los lados opuestos son congruentes y los ángulos opuestos también son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida. A eso se refiere. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.5. En el paralelogramo ABCD dado, encuentre las medidas del lado AB y el ángulo Y. Fíjense bien, el lado AB no tengo la medida, ¿verdad? Pero sí tengo la medida del lado CD. Y me dice que es 6. Y el ángulo Y no tengo la medida, pero sí tengo la medida del ángulo B o del vértice B que forma el ángulo B. Entonces, a ver si hay alguien valiente que me diga cuáles serían las medidas de AB y del ángulo Y y por qué. Aquí voy a hacer un énfasis en esto, porque en las tareas algunos me contestan, pero no me dicen por qué. Entonces, no sé si alguien, observen bien la figura, ¿verdad? Y si alguien sabe la respuesta y me dice por qué, ya saben que tiene puntos extra. Nadie. Bien. Lo voy a hacer yo entonces. Fíjense bien. Ah, ok, ahí está Ailén Vega. Enciéndame su micrófono, Ailén. Sí, pues ya. Ailén Vega. Que veo que varios estudiantes tienen los micrófonos encendidos, permítanme. Solo le di la palabra a Ailén.
Bueno, ya bajó la mano y ella tenía la palabra, no sé. Vamos a esperar ok, ahí está. Solo denme chance. Estaba silenciando a los demás. Ahora sí, Ilén, encienda su micrófono. El lado AB tiene la misma medida que el ángulo DC, porque como se muestra que un ángulo del lado congruente, ¿Cuál es la medida del lado AB? ¿Cuál es y por qué? ¿Cuál es la medida del lado AB y por qué? 6, la misma que el lado DC, Ajá, porque son es lados. 6 porque el lado AB es congruente con el lado opuesto que sería CD. Muy bien. ¿Se sabe la otra, Ailén? La medida del ángulo Y. ¿Se la sabe? Sería la misma que el ángulo B, porque son lados. Porque Ángulo opuesto. son ángulos opuestos y en un cuadrilátero o en un paralelogramo, mejor dicho, los ángulos opuestos comparten la misma medida y son congruentes. Excelente. Muy bien. Muy bien, Ilén. Excelente. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Bien, no se preocupen los demás si no lograron entender ahorita, porque ya lo voy a explicar, ¿verdad? Fíjense ustedes, la solución. El lado AB es el lado opuesto al lado DC o CD, ¿verdad? Que se puede nombrar de cualquier manera, DC o CD, que mide 6 centímetros. Así que el lado AB es igual a 6 centímetros, porque los lados opuestos en un paralelogramo son congruentes, ¿verdad? Y AB es opuesto a CD. Ahora veamos la siguiente, el ángulo Y. El ángulo D es el ángulo opuesto al ángulo B. Si B mide 108, así que la medida del ángulo Y, que es la misma del D, es igual a 108 grados, porque los ángulos opuestos en un paralelogramo son congruentes. Entonces la respuesta me dice que el lado AB es igual a 6 y la medida del ángulo Y es igual a 108 grados. Ahora, en la tarea que yo les voy a dejar, si ustedes vienen y solo me ponen esto, yo no, ¿qué voy a pensar yo? Que alguien le dio la copia, ¿verdad? Ahora, si usted me justifica su respuesta y me menciona esto, entonces yo le creo, ¿verdad? Así ahorita, si ustedes se fijan, ahorita yo vine y le pregunté a Ilén por qué. Si ella me dice es tal y tal medida y me explica por qué, entonces es válido, ¿verdad? Pero si usted solo me pone la respuesta, yo como maestro pienso que es que alguien le presta las tareas o alguien le dijo, ah, ahí están. Igual sucedió en el examen, ¿verdad? Algunos estudiantes me contestaban bien, pero sus ejercicios no coincidían. O las fotos que me mandaban eran de otras cosas. Entonces, el examen yo tomé en cuenta los ejercicios que usted hizo. Si usted en el examen me sacó 30 de 30, pero si sus ejercicios no coincidían con las respuestas que me dio, entonces le tuve que bajar puntos. Lo que en realidad validaba su examen eran los ejercicios que usted resolvió, porque eso es lo que me dice a mí si usted tuvo aprendizaje. Ahora, si usted me pone todas las respuestas correctas en el examen, pienso yo, y no me pone los ejercicios, pienso yo que algún compañero le dijo, mira, en la número 6 está, en la número, y así va, porque se ha dado ese caso, ¿va? Y no me digan que no. ¿Qué es lo que valida que usted realmente aprendió? Los ejercicios que usted me resolvió. Si usted me resolvió los ejercicios y sus ejercicios coinciden con las respuestas que usted tenía en el examen, entonces tiene todos los puntos. Si no, entonces usted ya sabe por qué le bajé puntos. También hubieron algunos estudiantes que no podían cargar las fotos en el examen porque tenían mala conexión de internet. Les dije en varias ocasiones que me las mandaran a mi WhatsApp privado para poderle validar su examen. Los que lo hicieron, pues ahí les sumé los puntos. Los que no lo hicieron, pues les tuve que bajar puntos. ¿Verdad? Ni modo. Ya eso lo sabían. Hubo alguien que me dijo, profesor, mucho protocolo para su examen, me puso alguien en el chat privado. Y le puse yo, sí, puede ser que sea mucho protocolo, pero es la única forma que tengo yo para hacer una evaluación real. Porque en clases teóricas, un formulario, ustedes contestan las preguntas correctas y ya está. Pero en matemáticas a mí lo que me dice que usted aprendió es la resolución de sus ejercicios. De hecho, hubieron varios estudiantes que me mandaban ejercicios y solo, digamos, era, por así decirlo, creo que había una figura geométrica en la que había que encontrar el ángulo central, creo, no recuerdo. Y solo me ponían respuesta, tanto, o tantos grados, me parece. Eso no es resolver el ejercicio, eso se lo pudo haber dado cualquiera, ¿verdad? Y todavía se atrevieron a mandarme la foto. Entonces, son cosas que yo las tomé en cuenta, ¿verdad? Felicito a varios estudiantes que sí resolvieron los ejercicios y ahí les puse el puntaje que tienen, ¿verdad? Y los demás, pues, si alguien sacó 15, sacó 10, ahí está, es la nota real, ¿verdad?
Las notas, como les digo, se van a entregar el jueves. Si a alguien le aparece la nota en blanco, y los papás a veces preguntan, profe, ¿por qué no me aparece la nota de fulanito? Fácil, no le aparece la nota porque el estudiante debe tareas o no hizo examen. Entonces, a veces las preguntas ustedes mismos tienen las respuestas, ¿verdad? Si viene el papá y dice, profe, mire que no me sale la nota de matemáticas. El estudiante no está al día con las tareas o no hizo examen, una de dos. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, hay dos ejercicios en la tarea que voy a dejar que son similares a estos. ¿Qué va a hacer usted? Usted me va a justificar por qué la medida, en este ejemplo, ¿por qué la medida de AB es 6? Ah, porque AB es lado opuesto de CD. Por eso tienen lo mismo. ¿Por qué la medida de Y es 108? Ah, porque son ángulos opuestos con B y B mide 108. A eso se refiere, ¿verdad? De esa manera yo sé que están haciendo las tareas. Otra cosa, para el lunes, todo estudiante que me mande su tarea debe escribirle su nombre ahí en las páginas o en las fotos que toman. O sea, escribir su nombre en el cuaderno antes de tomar la foto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha dado el caso que hay estudiantes que me mandan las fotografías de otros estudiantes. Y como yo siempre las fotos no las borro, ahí las tengo todas, entonces yo siempre estoy comparando, ¿verdad? Entonces, para evitarnos eso, escríbanle mejor en su cuaderno, en cada página que vayan haciendo de la tarea, escríbanle su nombre antes de tomar la foto. El año pasado mandaban las fotos al grupo, por ese año quité eso. Y habían compañeras que la misma foto de una compañera me la mandaban después en la tarea, así en su collage. Entonces, son cosas que ustedes saben que yo, si un estudiante es sincero y me dice, mire, profe, yo soy bien haragán y no he hecho las tareas, pero si me da chance, yo se las hago y se las mando. Prefiero eso a los estudiantes mañosos o los estudiantes que no son honestos y mentirosos, ¿verdad? Eso sí no lo tolero. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá el ejemplo 1.6. Demuestre que las diagonales del paralelogramo se cortan en el punto medio. Aquí tenemos dos diagonales en un paralelogramo. Entonces, lo que me está pidiendo es que demuestre que se cortan en un punto medio. O lo que me pide es que donde se cortan, si es la mitad, eso es lo que me pide. Entonces, vamos a establecer primero la justificación y la conclusión. Perdón, la hipótesis y la conclusión. Entonces, la hipótesis sería que en el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, primero, si es un paralelogramo, significa que las diagonales se van a cortar en el punto medio. Si no se cortaran en el punto medio, significa que no es un paralelogramo. Entonces, la hipótesis es esa, ¿verdad? Y luego tenemos la conclusión. O es el punto medio del lado o de la diagonal AC y la diagonal BD. Entonces, si O es el punto medio, entonces es un paralelogramo. Entonces, acá tenemos los triángulos. Entre los triángulos OAB y el triángulo OCD, que son estos que están acá, los voy a marcar. Entre este triángulo y este otro triángulo de acá, tenemos las siguientes afirmaciones y justificaciones. La primera sería, el lado AB es paralelo al lado de C. Entonces vamos a ver, lado AB es paralelo al lado de C. Sí, ¿verdad? ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Por hipótesis, porque la hipótesis me dice que es un cuadrilátero, es un paralelogramo. Y la definición de paralelogramo, que me dice que un paralelogramo tiene dos pares de lados que son congruentes. Y si son congruentes, entonces significa que tienen la misma medida y que son paralelos, ¿verdad? Son paralelos, sus lados opuestos son paralelos. La segunda hace referencia a los ángulos. El ángulo BAO, se refiere, lo voy a ir marcando para que sepan cuál es. El ángulo BAO, que sería este que está acá, ¿verdad? BAO, a este ángulo se refiere. El ángulo BAO sería este. Voy a borrar esto. Esto ya sabemos. Voy a marcar los ángulos. El ángulo BAO es congruente con el ángulo DCO. ¿Cuál sería el DCO? Sería este. Entonces significa que este es congruente con este, ¿verdad? Ahí está. La siguiente sería el lado AB. El lado AB es congruente con el lado CD. Entonces se refiere a estos lados que están acá. Este es congruente con este.
Fíjense bien, esos ángulos que yo marqué, el ángulo BAO es congruente con el ángulo DCO por ser ángulos alternos internos. Fíjense bien, son ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas, que sería el lado de arriba y el lado de abajo. Estas son rectas paralelas. Acuérdense ustedes que estas son rectas paralelas. Bien, y el ángulo ABO, ¿cuál sería el ángulo ABO? Sería este que está acá. El ángulo ABO es este que voy a hacerlo bien. El ángulo ABO, que es este que está aquí, es congruente con el ángulo CDO, que es este que está acá. Entonces vamos a ponerle las dos rayitas porque son congruentes estos dos. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida. Por ser ángulos alternos internos y porque están en lados por el 1, ¿verdad? Por el 1 es porque el lado AB es paralelo al lado DC. Significa que están entre rectas paralelas. Y luego tenemos el lado AB es paralelo al lado CD por ser lados opuestos de un paralelogramo. En un paralelogramo los lados opuestos son congruentes, ¿verdad? Entonces en este caso AB es lado opuesto de CD y AD es lado opuesto de BC. Y tenemos la número 5. El triángulo OAB, que es este que está acá, OAB, es congruente con el triángulo OCD, que es este OCD, este triángulo. ¿Por qué? Por sus ángulos, que sería el número 2, por los otros ángulos que están acá, que sería el número 3, y porque que estos lados son paralelos, ¿verdad? Lado AB con lado CD, que sería el número 4. Y el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Fíjense bien que aquí se cumple, miren, ángulo, lado, ángulo, que es el criterio de congruencia de triángulos. Y el número 6, el lado AO, o la diagonal que va de A hasta O, es congruente con la que va de C hasta O, o sea que tienen la misma medida. Entonces le vamos a poner dos rayitas acá, ¿verdad? Porque tienen la misma medida. Esta tiene la misma medida con este. No sé si le ponemos una rayita mejor para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, esos segmentos también son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque están porque pertenecen a triángulos que son congruentes, que es el número 5, ¿verdad? Y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. O sea, el lado AO se corresponde con el lado CO del otro triángulo. Y la número 7, O es el punto medio de la diagonal AC por el 6, ¿verdad? El 6 que decía que el 6 decía que son lados correspondientes de triángulos congruentes. Y la número 7, el lado BO es congruente con el lado DO por la número 7, que me dice que es el punto medio, y ser lados correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? Entonces, el lado BO de este triángulo se corresponde con el lado DO del otro triángulo. A eso se refiere. Y la 9, que O es el punto medio del lado BD, por la definición anterior, la número 8, que hablaba de que son lados correspondientes de triángulos congruentes. Y ahí termina, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todas las afirmaciones y justificaciones que están acá me llevan a que esta figura es un paralelogramo, ¿verdad? Tiene sus ángulos alternos internos congruentes, tiene sus lados opuestos congruentes y las diagonales marcan el punto medio. Donde se cruzan las diagonales marcan el punto medio, o donde se cortan marcan el punto medio del paralelogramo. Ahora veamos la siguiente. Si se fijan, aquí tenemos todo lo que yo acabo de hacer está acá, ¿verdad? Este ángulo es congruente con este es congruente con este, y estos lados son congruentes. Se demostró que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio, ¿verdad? A partir de ese triángulo, podemos demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio.
A partir de los ejemplos 1.4 y 1.6 se concluye con las siguientes características. Ahí tenemos las características de los paralelogramos. Número 1, los lados opuestos son congruentes. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto. Número 2, los ángulos opuestos son congruentes. También ya lo habíamos visto, ¿verdad? En un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Y la número 3, que es lo que acabamos de ver ahorita, las diagonales se cortan en el punto medio. Y esta es congruente con esta o tienen la misma medida y esta es congruente con esta. Cada par o donde se cortan las diagonales. Y vamos a concluir con el último ejemplo. En el paralelogramo ABCD dado, encuentre el valor de Y. Fíjense bien, este es un paralelogramo. Aquí me dice que AC mide 6. Vamos a suponer que son centímetros, aunque aquí no lo menciona el libro, pero casi siempre se trabaja con centímetros. La diagonal AC mide 6 centímetros. ¿Cuánto mide? ¿Cuál será el valor de Y? Y en este caso es la distancia que hay de A hasta el punto medio. Entonces, a simple vista yo puedo decir, la mitad de 6. ¿Cuánto es la mitad de 6? 3. Entonces la respuesta sería 3, pero hay que justificar por qué. ¿Por qué la respuesta sería 3? Entonces, fíjense ustedes, Y representa la longitud de la diagonal AC hasta el punto donde se corta con la diagonal BD. Entonces, Y mide la mitad de lo que mide la diagonal AC, porque las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Entonces, si se cortan en el punto medio a la mitad, si la diagonal AC mide 6, Y solo mediría la mitad y la mitad de 6 es 3. Entonces la respuesta sería Y igual a 3. Entonces, ¿cómo lo justifica usted? Usted dice Y representa la longitud de la diagonal AC hasta el punto donde se corta con la otra diagonal. Y entonces Y mide la mitad de lo que mide la diagonal AC. Y si la diagonal AC mide 6, la mitad de 6 sería 3. Porque se cortan en el punto medio del paralelogramo. Hay dos ejercicios en la tarea que son similares a estos. Entonces ustedes responden de acuerdo a las diagonales, ¿verdad? No solo me van a poner, Y vale tanto. Tienen que escribir por qué. Y ahí terminamos